la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo. ¿Has escuchado esta frase? La vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, o sea, la vida de la carne del ser humano, está en la calidad de sangre que tenga. Eso lo puedes encontrar en Levítico capítulo 17, versículo 11. Hace casi 3 milenios, el sabio Salomón nos legó un consejo que aún en nuestro siglo es pertinente respecto a los problemas médicos que azotan el hemisferio occidental. El consejo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Y me imagino que tal vez muchas personas, porque son miles o millones los que han muerto al ser humano por fallas en este órgano tan importante, tal vez si hubieran puesto atención, salvo cuando ya son cosas que no se pueden evitar, tal vez estarían con vida. Eso está en el libro de Proverbios 4, capítulo 4, versículo 23. Detente a analizar este problema en la salud pública. Las enfermedades cardiovasculares son las más comunes entre la población adulta del hemisferio occidental y producen un alto nivel de mortalidad, de muertes. Producen estas enfermedades e incapacidad entre la población de 40 años en adelante, los que tenemos más de 40 años. Aunque también ya en esta época hay gente que con menos edad tiene problemas en el corazón. Hace poco compartía con una muchacha conocida ahí, una jovencita que puede ser tal vez unos 18 años, 17 años, y tiene problemas ya en el corazón y está muy preocupada, porque por ratos tienen que llevarla de emergencia al hospital y es un problema que tiene en el corazón esta muchacha, me estuvo contando. Se pueden prevenir o por lo menos retardar los estragos de estas enfermedades en la mayoría de los pacientes, siempre y cuando la persona esté dispuesta a cooperar con el médico al seguir un régimen de vida saludable. Repito, siempre y cuando la persona esté dispuesta a obedecer al médico y seguir un sistema de régimen saludable. Los ataques cardiovasculares son producidos por coágulos que se desarrollan en las arterias pequeñas. Las paredes de las arterias se tornan ásperas y atraen plaquetas. Esto causa una inflamación local que tiende a bloquear la circulación de la sangre. La sangre transporta el oxígeno que alimenta las células del organismo. Al disminuir la provisión del oxígeno a las células de los órganos, estos dejan de funcionar debidamente y se inducen dolores en áreas donde se ha producido la obstrucción. Y qué difícil para el médico llegar a esto. Se llega, pero cuesta. Los ataques cardíacos son frecuentes. Con frecuencia toman por sorpresa a sus víctimas, sin que éstas tuvieran algún indicio de anomalías en la circulación de la sangre en el corazón o en el corazón. Estos ataques, escuche, causan la muerte de sus víctimas en el trayecto al hospital o antes de percibir el auxilio, hasta en un 33%, y el 50% muere antes de cumplirse un año del ataque. Vuelvo a repetirte esto porque mira las estadísticas. Dice, estos ataques causan la muerte cuando sus víctimas van en ambulancia, le agrego el trayecto al hospital, o antes de recibir el auxilio, y hasta en un 33%. Y el 50% muere antes de cumplirse un año del ataque. Yo creo que si estás escuchando esto deberías de preocuparte. No solo por ti, sino por personas que posiblemente conoces.
Un alto porcentaje de los sobrevivientes sufre secuelas como la invalidez parcial, con la consecuente incapacidad para trabajar, al grado de que algunos casos requieren la internación en un centro de atención especializada. Cada año se producen más de 1 millón de casos, por ejemplo, en Estados Unidos, y las cifras no varían mucho en los países occidentales. Los ataques cardíacos ocurren mayormente en los hombres, pero al llegar la menopausia femenina, las cifras se igualan. Mucho cuidado las mujeres que llegan a la menopausia. Las causas: el colesterol. Los accidentes cardiovasculares están relacionados con el nivel de colesterol en la sangre. El colesterol se produce en cantidad suficiente en el hígado, pero también se obtiene a través de la alimentación. Por eso es tan importante. Aquí en el Remanente Adventista hacemos énfasis en la alimentación. El hígado y los intestinos procesan el colesterol y, dependiendo del nivel, el hígado forma las proteínas transportadoras que lo modifican y se conocen como LDL, HDL y VLDL. Y triglicéridos. Las grasas alimentarias juegan un papel muy importante en el metabolismo del colesterol, especialmente las grasas saturadas, las que el cuerpo no expulsa, que se mantienen ahí adentro. El LDL, el colesterol más dañino, debe de estar a un nivel máximo de 100 mg/100. HDL debe estar 45 mg/100 o más. Es el buen colesterol. El VLDL sube y baja con el LDL. Y los triglicéridos deben de estar por debajo de 150 mg/100. El colesterol total debe de estar en 150 mg/100 y no sobrepasar los 180 mg/100. Medidas preventivas. Dice que en relación a esto hay dos muy importantes. Dice lo siguiente: la vigilancia y el control del peso corporal. Y yo te lo voy a resumir así. Si tienes más de 20 años de edad, tienes 30, 40 o 50 años, y tu peso actual no eras el que tenías entre 20 y 25 años, debes de tratar de recuperar el peso que tenías entre los 20 y 25 años. Porque con ese tipo de peso es el que generalmente el colesterol no te va a producir un susto en algún momento con el corazón. Hay mucho sobre esto, pero dice el versículo: buena sangre, cuidar el corazón, porque del corazón emana la vida. Cuidemos este órgano que Dios nos ha dado para que podamos vivir y vivir dentro del plan de Dios. Somos el Remanente Adventista. Gracias por su sintonía. Gracias nuevamente porque usted nos permite tener el privilegio, esta oportunidad tan importante de poder compartir con usted, querido amigo, amiga, hermano o hermana, las verdades que tal vez tú conoces o no conoces, pero que te ayudarán a corregir, cambiar, mejorar o robustecer lo que ya conoces. Porque hay un equipo de seres humanos que a nivel mundial estamos tratando, con la ayuda divina, de cumplir el plan original que Dios tenía para nuestra vida física, espiritual y mentalmente. Gracias por permitirnos llegar a su casa, a su oficina, a su lugar de trabajo, donde usted se encuentre, que Dios pueda bendecirle y recordarle siempre que usted es parte de este ministerio, aunque no le conozcamos, porque al final habrá una gran familia que estará en la eternidad y allí estaremos con el dueño de todo ser humano. Así que de una u otra forma, aunque no nos vemos ahora, pero hay una promesa futura. Si nos mantenemos. Agradecemos a todas las personas también que nos llaman, nos buscan, nos saludan, que diariamente estamos en contacto con ellos, que Dios pueda bendecirles también. Y también queremos en forma especial recordar que sus donativos son muy importantes para este ministerio. Ahí en nuestra programación semanal usted puede encontrar los números de cuenta donde usted puede depositar sus ayudas. Si usted colabora con este ministerio, recuerde que usted puede estar trabajando
Y este ministerio está trabajando de día y de noche predicando el Evangelio y llegando a muchos hogares. Y cuántas personas a través de nuestro ministerio podrán conocer la verdad. Usted será parte de los que están colaborando para que el Evangelio se pueda predicar, que Dios pueda bendecirle. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para estudiar la palabra. Yo le invito para que usted, donde se encuentre, pueda acompañarnos en esta oración. Eterno Dios, Padre celestial y eterno, Señor, es un gozo, una alegría, Padre Santo, poder en esta hora, Señor, dirigirnos a usted con mucho respeto y con mucha reverencia. Señor, porque usted es el dueño de todo lo que existe. Eres dueño de la materia, Señor. Todo lo que hay en el contenido del planeta, de este mundo, te pertenece. Y nosotros queremos, Señor, en esta hora pedirte que nos ayudes para que sigamos siendo pertenencia tuya, Señor. Aunque lo somos, pero al final queremos estar donde tú, Señor, originalmente quieres que lleguemos nosotros a vivir eternamente. Para eso, Señor, has trazado un plan que está escrito en este libro sagrado. Es la brújula, el mapa que finalmente nos permitirá regresar a ti. Que los seres humanos, Señor, especialmente los que estamos trabajando en el remanente adventista y nuestros apreciadísimos oyentes y televidentes, Señor, puedan limpiar su mente y ser receptivos a cosas tan sencillas, tan importantes, pero que necesitamos incorporar en nuestra mente, que tú puedas, Señor, estampar en nuestra vida esas verdades básicas necesarias para que nuestra vida, Señor, tenga o cumpla finalmente el propósito por el cual nos las has prestado, Señor, porque aún la vida nuestra te pertenece, Señor. Aunque tenemos libre albedrío, pero sin embargo nuestras decisiones personales incidirán para bien o para mal, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias para que los resultados al final de nuestra vida sean positivos y nos puedas dar la corona de la vida eterna. El remanente adventista ora por todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, que tú puedas bendecir y que conforme a tu voluntad también hay personas que están urgidas de encontrar respuesta a algunas oraciones, en algunas peticiones en su vida personal. Hoy, Señor, este servidor, este siervo tuyo, ora por ellos, Padre Celestial, para que puedas inclinar tu oído, estar atento a las oraciones de estos hijos tuyos, Padre Santo, y para que puedan honrar tu nombre y puedan glorificarlo cuando sus oraciones sean contestadas, Padre. Recordando que siempre te pedimos que si son cosas que nos van a ayudar, Señor, que tengas misericordia y nos contestes. Pero si no es para eso, Señor, te pedimos también, Señor, que lo que nos des sea para nuestro beneficio y también para honra y gloria de tu nombre. Bendice estos medios de comunicación y gracias, Señor, por los años que nos has dado, Señor, de poder estar aquí al aire sirviéndote con la predicación del Evangelio. Que podamos extraer de tu palabra la verdad clara y absoluta que has dejado, Señor, para que los seres humanos en este tiempo también puedan recibir la información completa y total de lo que necesitamos para poder alcanzar la eternidad. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de Génesis, el capítulo 35, Génesis 35, los versículos del 22 al 26, nosotros habíamos encontrado en historia lo que vamos estudiando, que viene exactamente los 12 hijos que Jacob tuvo con las 4 mujeres con las que vivió, que fueron sus 2 esposas, Raquel y Lea, y las 2 siervas de estas 2 hermanas. Y la Escritura nos registra que en total fueron 12 hijos, que está en el capítulo 35, versículo del 22 al 26. Tuvo 6 hijas con Lea, 6 hijos con Lea, 2 con Raquel, 2 con Bilha y 2 con Silpa. 12 hijos en total. Pero en Génesis capítulo 30, versículo 21, la Escritura dice: después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. O sea, en total se menciona aquí
la escritura que Jacob tuvo 12 hijos y una hija. 12 hijos y una hija en su total tuvo Jacob. En el capítulo 25, 35, versículo 12, capítulo 35 de Génesis, versículo 12, ya casi llegando a la historia final de Jacob, vea lo que el Señor dice en el versículo 12 a este siervo Jacob. Capítulo 35 de Génesis, versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, pues de ti daré la tierra. Recuerden que la promesa era para Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Entonces, esta genealogía, esta familia es la que está bajo la promesa. Y finalmente la escritura nos muestra ahí bien claro que finalmente el propósito de Dios se llegaría a cumplir en Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de todas las vicisitudes que tuvo Jacob, finalmente él logra alcanzar que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Y por qué mencionamos esto? Es muy importante, hermano y hermana. Porque desde que la historia del ser humano está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios siempre se ha esforzado, ha luchado, ha insistido para que la voluntad de Dios, el plan que originalmente Él tenía para el planeta, se pueda cumplir. Y el ser humano es llamado a cumplir ese propósito que Dios tenía al traernos a la existencia. Entonces, estas historias que están aquí en la Biblia están escritas, están establecidas para que usted pueda darse cuenta que conforme vamos estudiando y nos vamos acercando a través de la historia, ustedes van a ver cómo el plan se cumplió y no se cumplió. Y vamos a llegar en nuestros temas hasta el día en que Jesús hasta el día en que Jesús estuvo aquí en el planeta. Y Jesús mencionó en los evangelios las condiciones que prevalecerían y lo que sucedería y lo que estaría haciendo el ser humano que lo inhabilitaría para poder estar dentro del plan divino. Entonces mencionamos aquí que finalmente el caso de esta gente, que a pesar de que se conoce que hicieron, que no hicieron, que poligamia, que pecados, que robos, que asesinatos, que sangre, todo lo que sucedió, al final, casi al final, tanto Abraham, Isaac como Jacob lograron corregir, cambiar y ya enderezar su rumbo. Entonces, ¿qué queremos decirte o resumirte hasta aquí? Ese famoso dicho o adagio que dicen nuestros antepasados: nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero tampoco debemos de atenernos al final de nuestra vida, porque así como ellos salieron adelante, hay muchos que hemos estado estudiando que hay en la Biblia que al final no les alcanzó, como la esposa de Lot, como Esaú, como todos los habitantes de Gomorra, Sodoma y Gomorra, como los antidiluvianos, como algunos descendientes de estos tres. Te pongo el ejemplo, el hijo de Abraham con egipcia, Ismael, enemigo acérrimo del pueblo de Dios toda su vida y todo su linaje hasta nuestros días. Entonces es importante que podamos entender y comprender que hay verdades trascendentales que aplican tanto al pasado como a nuestra vida presente y hacia el futuro. Y nos menciona aquí que finalmente la promesa, Abraham, Isaac y Jacob, la verdad de Dios se estaba manteniendo a través de estas familias que deberían de alcanzar hasta nuestros días. Y hemos mencionado, estamos insistiendo, que del diluvio de Adán al diluvio 1556 años, de Noé hasta José, que muere de 110 años. Cuando el libro de Génesis termina, hay 450 años de historias si sacamos exactamente el cómputo de las edades en el tiempo que ellos vivieron. Y Israel, después cuando los israelitas caen en esclavitud en Egipto, hay 430 años. Y sumando todas esas fechas, estamos concluyendo de que hay
1598 años, que se dieron más en historia, que se desconoce mucho de esto porque muchos líderes no predican de esto, donde llegaría hasta el año 4034, que es cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Ahí está el cómputo del tiempo de una manera exacta. Y están involucrados y encerrados en esto. En el libro de Génesis, el capítulo número 27, había algo que estaba pendiente. ¿Cómo pendiente, hermano Garita? ¿Cómo algo pendiente? Sí, claro. Usted sabe que hemos mencionado, aunque estamos estudiando, hay mucho que hablar sobre esto. Hay cosas que tarde o temprano van a llegar. En el libro de Génesis, capítulo número 27, nos menciona el versículo número 41, lo siguiente. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi hermano, de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Menciono esto porque tú sabes que Jacob había oído, y el hermano dijo: algún día, cuando mi padre muera, yo he de matar a mi hermano. Y de eso hablamos en programas anteriores, explicamos que finalmente ellos se encuentran, y después de que se encuentran, menciona la escritura en el capítulo número 35 de Génesis, algo muy interesante en el versículo 27, Génesis 35, 27, menciona la escritura lo siguiente: después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Finalmente dice que Jacob logra nuevamente encontrarse con Isaac, con su padre, en la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Imagínense, nada más para mencionarle algo. Hay muchas historias de familias que se han separado por muchas situaciones a través de la historia. Y vamos a contemplar en los que nos queda en este programa, por qué y cuánto tiempo ese padre perdió a su hijo, y cuánto tiempo ese hijo perdió el estar con su padre, por decisiones que se habían tomado, porque se habían tomado. Y vamos a ver que no solo muchas veces la distancia, como seres humanos viviendo bajo el mismo techo, no se da entre seres que son familia. Y también tenemos que aplicarlo. Hay gente, mucha gente, que tiene mucha soledad, pero no por ausencia de personas. Hay mucha gente que tiene soledad, pero no por ausencia de personas, sino por razones que ahorita vamos a mencionar en la parte que sigue. Entonces queremos rescatar que Dios ha hecho al ser humano para que el ser humano pueda vivir una vida en armonía con los seres que le rodean, con su ambiente, con su relación con Dios, con metas, con cosas importantes en su vida. Pero también se siembra, se recoge lo que se siembra. Si sembramos bien, posiblemente vamos a recoger bien. Si sembramos mal, vendrán consecuencias. Finalmente, Dios intervino, y recordemos anteriormente que Esaú y Jacob se encontraron. Dios tuvo sueños la noche anterior, los ángeles hablaron con ellos, aparecieron, y finalmente los dos regresaron al padre. Imagínense lo que fue para Isaac, el papá de Jacob y Esaú, tenerlos a los dos nuevamente juntos, verlos ya como adultos, formados, con hijos, después de que en algún momento familiarmente el uno decidió matar al otro, y la mamá tuvo que decir al otro: ve y escóndete donde mi hermano, pensando de que Esaú se iba a calmar y que Jacob regresaría y estarían todos juntos en familia. Pues esa realidad no se cumplió. Y en el caso de Rebeca, la esposa de Isaac, ella murió con el sufrimiento, con esa amargura, y no pudo ver ese reencuentro. Vamos a ir a una pausa musical, ya continuamos, manténgase en sintonía.
Gracias por mantenerte en sintonía. Déjame decirte que el tiempo es corto, el tiempo se está yendo muy rápido, pasan los días, las semanas y los meses, y no debemos de postergar decisiones que tenemos que corregir o mejorar en nuestra vida para estar en paz con los que nos rodean y también con el que va a regresar por segunda vez a la tierra. Jesucristo, hermano y hermana, amiga y amigo, tarde o temprano, en cualquier momento va a regresar. Debes de estar preparado, debes de estudiar y debes de tener una vida espiritual de calidad para ver si logras alcanzar la eternidad. Este ministerio está para eso, para que la persona conozca a Jesucristo, para que le entregue su vida y para que al final pueda ser salvo. Ese es nuestro mayor interés, para que usted se comprometa con Él y con su palabra. Por eso estudiamos toda la Escritura. En el capítulo número 27 del libro de Génesis, nos menciona el versículo 1 hablando de Abraham, Isaac y Jacob y de sus hijos. Menciona en el capítulo 27, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. ¿Quién está sin vista? Isaac, ciego. Ciego. Si tú no eres ciego, no puedes entender qué es esto. Y si no, yo te invito para que un día intentes caminar en el día por lo menos 100 metros sin ver, para que veas lo que es ser ciego. Por eso solo el hecho de que puedas tener tus oídos, tus manos, tu olfato, tu paladar, tus ojos, tu tacto, eso es más que suficiente para entregarle nuestra vida a Jesucristo. Dice que Isaac ya había envejecido y se había quedado sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Déjame decirte para acomodarte un poquito en la historia, porque esto es importantísimo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron ciego. Ahí donde aparece la historia de la bendición, donde Isaac le va a dar la bendición a Jacob y el famoso engaño de Esaú. Todo ese enredo que habíamos estudiado la vez pasada. Ya para eso ya él estaba viejo, había envejecido. Y cuando se vino el problema familiar encima, menciona ahí que Jacob tuvo que salir huyendo. Ahora déjame decirte algo muy importante. La Escritura registra que cuando Jacob tiene que huir de su hermano Esaú, porque Esaú lo va a matar, él se va para donde el hermano de su mamá, de Rebeca, de Labán. Ahí pasa 7 años trabajando por una mujer, otros 7 años más por la misma mujer, y 6 trabajando para el suegro. Trabajó 20 años. Aunque no se registra cuánto duró ese proceso de llegada, de acomodamiento y ya de negociar con el suegro para que le diera la hija, y tampoco se registra, digamos, exacto cuando se cumplieron los 20 años, pero vamos a suponer que fueron 20 años. ¿Cómo puede sentirse un padre de familia ciego, envejecido, con un problema tan grave entre sus 2 hijos, que uno va a matar al otro y uno sale huyendo y pasa 20 años y no lo puede ver ni escuchar? A un hijo que él amaba, que él quería. Y cuando yo leo esta historia me pongo a pensar en la cantidad de hogares que viven, para mencionar liviano, una vida que de familiar no tiene nada, donde hay rivalidades entre hermanos, entre cónyuges, problemas, dificultades y separaciones, rencillas, odio. Eso no puede ser, hermano y hermana. Esto no es lo que Dios quería. Por eso todo lo que está escrito aquí fue donde ellos se encallaron y como consecuencia enfrentaron lo que enfrentaron. Y dice la historia que finalmente pasaron esos 20 años y un poquito más, podríamos decir, y nuevamente este hijo pródigo, este hijo regresa, y su papá
estaba ciego y ya más viejo. Imagínense lo que fue eso. Cómo Dios permitió que todo esto se escribiera, para que tú entiendas que hay cosas importantes en la familia, que hay un quinto mandamiento donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. El quinto mandamiento de la ley de Dios establece honrar al padre y a la madre. Un hijo tratará a una hija de nunca deshonrar con actos incorrectos, con pecados descarados, de manchar la familia cuando es un hijo o una hija de Dios. Cuidar la integridad de la familia. Y esto, desgraciadamente, en este tiempo los padres y madres son muy permisivos y los hijos son desafiantes. Y hermano y hermana, todo lo que el hombre siembre, eso temprano tendrá que cosecharlo. Y vean la vida de esta gente, los que eran la simiente prometida, los descendientes. Ahora imagínate cómo está el ser humano en este tiempo. Ahora me entiendes por qué mentalmente trato de decirte que tienes que correr y apurarte para ver si logras alcanzar y recuperar terreno perdido. A ver si te alcanza lo que te queda de vida. Esto es delicadísimo y es serio. Pudieras entenderlo como está en la Escritura. Dice la historia que por último llegó Jacob al fin de su viaje y vino a Isaac, su padre, en Mamre. Ahí se encontraron, que es Hebrón, dice el versículo, lo acabamos de leer, donde habitaron Abraham y Isaac. Ahí se quedó durante los últimos días de la vida de su padre. Se quedó con él. Qué bendición, ¿verdad? Qué clase de hijo. Al final trató de resarcir tanto daño y tanto sufrimiento. Para Isaac, débil y ciego, las amables atenciones de este hijo, tanto tiempo ausente, fueron un consuelo en los años de soledad y de duelo. Sí, porque había perdido a la mujer que más amaba. Y de duelo y de sufrimiento. Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente. Y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas de su padre. Nota algo importante: Jacob le interesaba la promesa y la riqueza espiritual. A Saúl le interesaba la riqueza de su padre. Jacob renunció a lo material y se quedó con lo espiritual. Esaú andaba detrás de lo material. ¿Qué quiero decirte? Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué es lo que estás eligiendo? ¿Qué decisiones has tomado? Su hermano dice la única herencia que Saúl había buscado y había valorado. Ya no estaban distanciados por los celos, el odio. Se había arreglado el problema familiar. Y sin embargo se separaron, marchándose Esaú al monte Seir. Oiga, se separaron. Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal también, además del bien superior que había buscado, que era la promesa espiritual. La posesión de los hermanos era tan grande que no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus muchos ganados. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Recuerda que Dios tenía un propósito para esta descendencia. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. ¿Cuál era la diferencia que los separó? La religión, lo que creían. Sí, Esaú no creía en el Dios que creía Jacob. Qué terrible esto, ¿verdad? Criados en el mismo hogar y con religiones diferentes. Y te hago la pregunta: ¿cómo están en tu hogar? ¿Cómo estás con tu religión?
Es exactamente la religión que Dios estableció. Y si hay varias religiones, ¿por qué? Hay separación en esto. Y yo quiero decirte algo muy importante. Cuidado con ese pensamiento de que todas las religiones conducen a Dios y que Dios es el mismo. Eso es una mentira, es un pensamiento totalmente de hombres. Si todas las religiones son iguales y todas conducen al mismo Dios, ¿por qué un testigo de Jehová no va donde los mormones, o un mormón no va donde el adventista, o un bautista no va a la iglesia católica? Ahí te das cuenta que no. Porque hay diferencias abismales en doctrinas y en enseñanzas. Hay contradicción en muchas cosas. Y hay muchas religiones, por decir casi todas, tienen infiltración de doctrinas católicas en su sistema. Pero como no estudiamos, como no nos gusta muchas veces que se nos digan estas cosas, nos hacemos de la vista y de los oídos sordos, porque no nos interesa, porque no nos conviene y porque no queremos tener problemas. Pero al final dice que hubo una separación. Al final, hermano y hermana, va a haber una separación eterna. Y quiera Dios que tome la decisión que tomó Jacob. Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios. Y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. El salmista dice en el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés, puedes buscarlo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y esto es de todo discurso oído lo siguiente: esto es el todo del hombre, que guarde, o sea, el fin de todo discurso oído es que guardemos sus mandamientos, su santa y bendita ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está el secreto, base, con Jesucristo en nuestra vida para tomar la mejor decisión. Dice que a los 12 les había instruido con los mandamientos, pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes caminos y sus sendas se habían de apartar cada vez más la una de la otra. Entre más días, semanas, meses y años estés en un lugar donde tú sabes que no está bien lo que se enseña y lo que se hace, eso te va alejando más y más. Y si no, mírate, si es para ti lo que el Señor te está diciendo en esta hora, mírate cómo estás. ¿Cuál es tu fruto, tu calidad de vida espiritual? ¿Cuál es tu preocupación por el estudio de la Biblia? ¿Eres un discípulo? ¿Eres apasionado en la predicación del Evangelio? ¿Estás buscando oportunidades donde puedas servirle al Señor? Tu vida, tu testimonio, tu manera de hablar, tu vocabulario, tu conducta, tus amistades, tus ambientes, tu vida privada, ¿es una vida limpia y ordenada delante de los hombres y de Dios? ¿Es esa tu vida? ¿Es lo que has logrado con tantos años? Son preguntas escrutadoras que nos hacen pensar, pero tenemos que hacerlas, porque no podemos adornar el pecado en este tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Eso es la palabra de Dios. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por lo cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios, escucha, ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. ¿Dónde están las condiciones? En este libro, en la palabra, no en los evangelios solo, no solo en las cartas del apóstol Pablo, no solo en Apocalipsis, no solo en el Antiguo Testamento. En la palabra de Dios están expuestas las condiciones. Por eso Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe de Jesucristo. Si revisa los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20
y te das cuenta que estás transgrediendo algún mandamiento, déjame decirte, estás en serios y delicados problemas con Dios. Santiago menciona en el capítulo 2, versículo 19 y 20, el que guarda toda la ley y falla en un punto, es como se hace culpable de todos los demás. Eso lo dice Santiago. Puedes leerlo ahí. Dice que los mandamientos y la fe en Jesucristo, esos dos unidos. Por eso la última generación de los fieles, de los verdaderos, los que vas a identificar, dice Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si estás asistiendo a un lugar donde no se enseña que hay que obedecer los 10 mandamientos, sal de ahí. Porque te están vendiendo una mentira, te están engañando. Eso está en la palabra de Dios. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley. Y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de gloria. Cristo mismo dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en eternidad. Esto está en San Juan capítulo 3, versículo 36, en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y cuando usted lee eso en la escritura, identifique quiénes son los que hacen eso. Revísenos a Mateo 7, se lo dejo de tarea. En el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, dice lo siguiente: bienaventurados, oiga, está en Apocalipsis al final, bienaventurados, Apocalipsis 22, 14, los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esto es palabra de Dios. Apocalipsis 22, 14, te lo leo otra vez. Y si no andas con Biblia o escuchas esto, apúntalo para que lo revises en tu casa. Apocalipsis 22, 14, el último capítulo del libro de Apocalipsis, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, su vida, todo lo que es y todo lo que posee y la fuerza que va a obtener, dice, en el árbol de la vida, y para que entren en las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, 14. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única elección que nos enseña la palabra de Dios, no otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, no un sistema de doctrinas, no un edificio, no la religión de mis padres. Él es el camino, su verdad y su palabra y su santa y bendita ley. Si no tenemos eso, hermana y hermana, al final nos vamos a llevar una terrible sorpresa, porque esto es palabra de Dios. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Por eso Jesús dijo en San Mateo 24, 13: el que persevere, o la que persevere, poniéndolo en singular, en masculino y en femenino, la que persevere, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que se arrepienta al final, o la que se arrepienta al final. Es el que persevere. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar nuestra vida de tantas cosas que venimos arrastrando cuando llegamos al Evangelio.
Necesitamos corregir y cambiar muchos hábitos, costumbres, maneras de pensar, de ser. Por eso las iglesias están tan contaminadas, porque los líderes religiosos, para atraer adeptos y para atraer gente y llenar la iglesia y tener mucho dinero en sus arcas, le permiten a la gente llegar con sus costumbres, hábitos y manera de vivir y manera de ser. Por eso hay cosas en las cuales no se predica ni se enseña, para que la persona no se sienta mal y le enseñen una vida litúrgica, religiosa, superficial, mediocre, tibia o liviana. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Es elegido el que vele en oración y el que escudriñe la escritura y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, la Biblia, es la palabra de Dios. Y déjame decirte algo muy importante, y perdona que insista, pero hay que hacerlo. ¿Dónde dice la Escritura que Dios creó al hombre homosexual o a la mujer lesbiana? Y que Dios avala el homosexualismo, el lesbianismo, que aprueba al alcohólico, al ladrón, al drogadicto, al adúltero, al fornicario, al parricida, al matricida, al asesino, a todo ese tipo de gente, a los ladrones, a los cobardes, a los incrédulos, hay una lista interminable en toda la Escritura. Si cogiéramos la Escritura y escribiéramos cada pecado específicamente, óigame, te garantizo que una pizarra, te voy a decir, una pizarra por lo menos de 1,20 metros por unos 3 metros de altura, la llenaríamos de todo tipo de pecado que va a inhabilitar al ser humano para entrar a la eternidad. Pero sin embargo, la sociedad y el mundo van de una manera cayendo, cayendo y cayendo. Por eso el Señor Jesús en San Mateo, capítulo 12, versículo 35, cuando le pidieron que hiciera una señal para creerle, los dirigentes de aquel tiempo, Jesús dijo lo siguiente, oiga, en el tiempo de él, imagínense cómo está esto ahora, la generación mala, perversa y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo eran los judíos en el tiempo de Cristo? Malos, perversos y adúlteros. Y yo te invito para que cojas un diccionario y grafiques delgado personalmente, en comunión con Dios, lo que significa la palabra mala, perverso y adúltero. Y vas a ver la connotación y lo grave de esta situación. Por eso Jesús también dijo en San Lucas 19:10, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la realidad del ser humano. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Por eso Abraham, Isaac y Jacob al final trataron y lucharon, alcanzaron y lograron cumplir las condiciones, les alcanzó. Por eso hay que apresurarse, hay que recuperar el tiempo perdido, hermana y hermana, amigo y amigo. Dice el dicho, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Se está acabando el tiempo de tu vida, se está acabando el tiempo de gracia de este planeta. Repito esto, las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente, todo te lo dan gratis, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Y vamos acabando. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto. Había preferido los dones temporales a los espirituales. ¿Cuáles estás escogiendo? Y obtuvo lo que deseaba, así lo logró. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Cuidado con lo que decides, cuidado con lo que pides, cuidado con lo que piensas. Habla con Dios, sea formal, sea serio.
para que puedas pedirle a Dios, como esta gente, que en lo que te queda de vida puedas alcanzar, recuperar, corregir y buscar la vida eterna. Todo esto fue escrito. Esta palabra, Abraham, Isaac y Jacob, aparecen en toda la Escritura. Profetas menores, mayores los mencionan, el Pentateuco, en el libro de Salmos. Y el Señor Jesús lo menciona, y Pablo, porque todo esto nos está sirviendo de bendición para tu vida y para mi vida. Pero lamentablemente o tristemente, este Isaac, que pudo haber recibido una vida diferente, viejo, ciego y una vida angustiosa, al final fue que recibió como una pomadita, como una frotadita, pero su vida fue llena de sufrimiento, de lucha y de amargura. Pregunta, ¿cuál va a ser tu vida? ¿Cuál es tu vida? Esto es la respuesta. Gracias por estar en sintonía con el Remanente Adventista. Seguiremos orando todos los días por tu vida, por tu familia, aunque no te conozcamos. Y oraremos por los que nos llaman para que oren por ellos. Que Dios te bendiga y gracias por mantenerte en esta emisora y en estos medios de comunicación, para que juntos podamos seguir estudiando, revisando y aplicando todas estas enseñanzas para nuestra vida y para nuestro hogar, y que al final Dios quiera que, aunque no nos vamos a ver aquí, tal vez personalmente nos podamos ver en la eternidad. Dios te bendiga mucho. Somos el Remanente Adventista. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció.